que se llama A la Gloria de Dios. ¿Cierto que sí? ¿Cuántos sabían eso? Ah, qué bueno. Y en el día de hoy tenemos un tema el que hemos titulado El glorioso evangelio. Yo quisiera hasta cambiar el nombre por el glorioso rostro de Cristo, el evangelio del entendimiento que es alumbrado por la luz de Cristo. Pudiera poner cualquier nombre, pero lo importante, mis amados hermanos, no es el nombre, sino el contenido de esto. Y creo que es importante porque el contenido es la palabra de Dios. Amén. Eso ya hace importante cualquier mensaje que sea basado y fundamentado en la palabra de Dios. ¿Sí o no? Amén. Entonces vamos a estudiar un pasaje en este día y les invito a que me acompañen a leer juntos 2 Corintios capítulo 4 versículos 1 al 6. Segunda de Corintios 4 versículos 1 al 6. ¿Pueden decir amén cuando lo tengan, por favor? Qué bueno. Gloria a Dios. Vamos entonces a leer este mensaje, este párrafo, este pasaje, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor así, todos juntos, amén. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y quisiera que presten mucha atención porque nuestra predicación en este día estará basada en los versículos 4 y 6. Pero vamos a leer entonces el 4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la misma imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Amén. Yo quisiera y anhelo con este mensaje que la iglesia llegue a un entendimiento y a una convicción unificada, pudiera decir, en cuanto a lo que significa estar perdido sin la gloria de Dios, a lo que significa mantenerse también fiel a las personas perdidas que usted ama, a lo que significa ser salvos y al cómo Dios lo hace. Vamos a ver cómo Dios hace todo esto, pero vamos a ver sobre todo cuál es el más grande de todos los beneficios de la obra redentora de nuestro Señor. ¿Cuál es el bien más preciado de las buenas noticias de la gloria de Jesucristo? La palabra evangelio significa justamente eso, buenas noticias, buenas nuevas, ¿cierto? Mi pregunta es, ¿cuál de las siguientes cosas que les voy a decir es la más importante en cuanto a la salvación? ¿Será la justificación mediante la fe? ¿El perdón de los pecados? ¿La remoción de la ira de Dios? ¿La redención de la culpa? ¿La liberación de la esclavitud al pecado? ¿Será ser salvos del infierno? ¿O será la entrada al cielo, la vida eterna? ¿O ser librado de toda clase de dolor, enfermedad y conflicto?
Yo pudiera decir que todas estas son preciosas promesas compradas por la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, para todo aquel que las cree. Amén. Todo lo que les acabo de decir ha sido comprado. Pero hay algo que sobresale y lo vamos a estudiar en este día. Entonces, todas estas promesas deben ser creídas. Pero si alguien no las cree, o si nosotros no las creemos a tal grado que estas promesas llegan a verse como gloriosas, entonces estas promesas, por buenas que sean, no son buenas noticias en absoluto para los que no creen. Amén. ¿Me estoy explicando? Vamos a ver si es cierto. Ok, yo quiero decirles esto. Es posible creer en todas estas cosas que les he nombrado, incluso quererlas y aceptarlas, pero todavía no haber saboreado, nunca la esencia de todas estas cosas. Lo que hace que todo lo bueno que hemos leído de esas buenas noticias sean realmente buenas para mí. ¿Me están entendiendo? Hay algo que tiene que suceder para que estas noticias sean lo que yo necesito en mi vida. Amén. Entonces, si no estamos viviendo estas promesas en nuestras vidas, debe ser que hay algo que no estoy entendiendo o haciendo para que de una vez por todas pueda decir que el evangelio es esa buena noticia que yo he necesitado siempre. Para que yo pueda decir que el evangelio es realmente lo que yo necesitaba y que ahora que lo tengo soy una nueva persona. Amén. Soy una nueva criatura. Para que yo pueda decir que mi vida ha cambiado y que mi presente es mejor, pero sobre todo tengo claridad de mi futuro. Amén. La respuesta de qué es esto que se necesita la encontramos en 2 de Corintios capítulo 4 y versículos 4 y 6. Son los dos versículos y en lo que yo quisiera centrar esta predicación en esta mañana. Y vamos a leer entonces una vez más el versículo 4. Dice: en los cuales, está hablando entonces en el caso de aquellos que están pereciendo, dice: en los cuales el Dios de este siglo, quien es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora el versículo 6 dice: porque Dios que mandó de las tinieblas, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo quisiera pedirle que de estos dos versículos, del primero, o sea, del versículo 4, usted subraye o marque o tenga en cuenta esta frase: la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y en el versículo 6 subraye: iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Amén. Tenga esas dos frases ahí marcadas si usted quiere. Tenga esas frases ahí pendientes, no las olvide. Yo le animo a que las marque. Algunos dicen que no marquen la Biblia porque es pecado. Yo no he visto ningún mandato que diga que yo no marque la Biblia. ¿Ok? Sin embargo, pues eso lo dejo a criterio suyo. Entonces, vamos a hablar de lo más alto del evangelio. ¿Ok? De lo más elevado del evangelio. Y para eso no quiero chocar con enseñanzas anteriores, pues yo en esta iglesia he enseñado algo con respecto a dos versículos que quiero que miremos también. Y vamos a ir ahora al libro de 1 de Corintios capítulo 15, versículos 3 y 4, para que me entiendan un poco más el mensaje. Dice la escritura en 1 Corintios 15, 3 y 4, dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las escrituras,
Y versículo 4 dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las escrituras. En enseñanzas anteriores hemos dicho aquí que el evangelio se sostiene o se derrumba en estos dos pilares. ¿Cuáles son? Que Cristo murió conforme a las escrituras y que resucitó conforme a las escrituras. Esto es una verdad gloriosa. Sin esto no hay evangelio en absoluto. Pero entonces, recuerden que tenemos los versículos 4 y 6 en la cabeza. Yo quisiera que veamos esto. ¿Qué debemos ver en estos dos eventos? La resurrección y la muerte de Cristo. Si es que esto es el evangelio para nosotros, ¿qué es lo que debemos ver? Según esos dos versículos que tenemos guardados ahí en nuestra mente y subrayados en nuestras Biblias, lo que tenemos que ver es el evangelio glorioso. Amén. Esto es gloria. No solamente son dos eventos aislados en la historia de la humanidad. Esos eventos son la obra más gloriosa que ha podido ver ojo de hombre. No hay nada más glorioso que la obra de Cristo, su muerte y su resurrección. Por eso es verdad, sí es cierto que estos dos eventos son majestuosos, pero son nada si para nosotros no son gloriosos. ¿Me están entendiendo? Ok, si no, vamos a ver si lo hago más claro. Entonces, estos versículos 4 y 6 de 2 de Corintios nos dice que debemos ver la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, debemos ver la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. ¿Por qué? Porque eso es el evangelio. Les repito esto, el evangelio no son solo acontecimientos históricos. Cristo murió, fue sepultado y resucitó. El evangelio es buena nueva, sí, maravilloso. Pero esto debe apoderarse de nuestras vidas. Esto tiene que estar metido en nuestro ser. Esto tiene que ser una revelación grandísima, de tal manera que sea el motor de nuestra vida, como decía hace un momento nuestro hermano Daniel, que el gozo de nuestra vida, que el motor de nuestra vida, que lo que me da mi ánimo no es solamente saber que Cristo murió y resucitó, sino que ese hecho es lo más glorioso que ha existido y existirá por la eternidad. No hay nada más glorioso que la obra de Cristo en la cruz. Amén. Entonces, si no vemos a Cristo y su obra como lo más glorioso, no veremos entonces la bondad de las buenas nuevas, si no vemos esos eventos como la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. Amados hermanos, fíjense cuidadosamente en el uso de esta palabra en el Evangelio en el versículo 4. Es el Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Esto es el evangelio. Esto es la gloria de Cristo, es el evangelio. Amén. Ok. ¿Y por qué es la gloria de Cristo? ¿Y esto qué tiene que ver conmigo? Pues tiene que ver cuando yo entiendo, puedo ver esa gloria, puedo saborear esa gloria, puedo sentir la esencia del evangelio cuando veo como lo más máximo, como lo más grande, como lo máximo, como lo inmarcesible, como lo indestructible, como lo más profundo y lo más alto, esa obra. Si eso no representa para mí esto que les acabo de decir o todo lo que les he dicho, hace falta que Dios traiga revelación de lo que significa la gloria de su nombre. Amén. Debe estar impregnado en nuestro ser. Entonces, mis amados hermanos, hace un momento les hablaba de cuál era lo más grande en toda esta lista que les di en cuanto a lo que era la salvación, la justificación. Y creo entonces que la gloria de Dios es lo que hace que todas las otras buenas cosas prometidas en el evangelio sean buenas. ¿Me entienden? La justificación es una buena noticia. Y hablamos hace un momento de la justificación, porque nos hace ser aceptados por aquel cuya gloria debemos ver por encima de todas las cosas.
El perdón es una buena noticia porque cancela todos los pecados que nos dejan ver y disfrutar la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. La remoción de la ira de Dios y la salvación de caer en el infierno son buenas noticias, porque cuando escapo de mi eterna miseria, encuentro placer contemplando la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo. Amén. La vida eterna es una buena noticia. Esta es la vida eterna, dijo Jesús, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Y ser liberados del dolor, de la enfermedad y del conflicto son buenas noticias. ¿Y sabe por qué son buenas noticias? Porque al estar libre de aflicciones, ya no puedo ser distraído del más completo disfrute de la gloria de Cristo, quien es la misma imagen de Dios. No sé si me estoy complicando mucho, pero en resumidas cuentas, lo que hemos dicho hasta ahora es que la gloria de Cristo tiene que ser vista para que usted sepa hacia dónde va, para que tenga guianza, dirección y fuerza en el camino de gloria. Si usted no tiene conocimiento, si no hay revelación de la gloria de Dios en su vida, todo el evangelio parece algo divertido. Puede ser algo que usted conozca o aprenda mentalmente, pero nunca llegará a ser el motor de su vida. Usted y yo necesitamos conocer lo que es la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo, poderlo ver, porque sin ello esta gloria entonces no es una gloria real. Entonces no tendrá luz el evangelio para usted, no habrá brillo a través de ese evangelio, no entenderá realmente cuál ha sido la obra salvadora de Cristo. Entonces, mis amados hermanos, la obra de Cristo tiene que ser vista con los ojos terrenales, pero sobre todo tiene que ser vista con los ojos del corazón, con los ojos de la mente, para tener claro aquí en nuestra mente quién es Cristo y qué significa su gloria. Amén. No sabe, hermano, cuánto deseo y cuánto oro a Dios que Él nos conceda la gracia de comprender, contemplar, de abrazar, de tomar, de recibir, de comer esta verdad de la más grande revelación que un hombre pueda tener, y no es otra que la gloria de Cristo. Amén. Me gustaría, hermanos, que la iglesia la viéramos como el conjunto, como lo que, me gustaría que comenzáramos a ver la iglesia en su conjunto, pudiera decir mejor. Ver la iglesia como lo que es. Es el medio por el cual Dios manifiesta su gloria en estos días. La iglesia es eso. Ustedes y yo somos eso. El medio por el cual Dios demuestra o revela su gloria en este tiempo. ¿Por qué toco este punto? Porque para muchos, mis amados hermanos, la iglesia es algo muy particular, muy propio, que no tiene que ver con otra persona. Y déjame decirle que no podemos ver la iglesia de esa manera, como algo particular, o que sea el medio para conseguir mis caprichos, o la mera solución a mis problemas cotidianos, olvidándonos que hay algo sumamente glorioso que nos espera. Amén. No podemos ver la iglesia simple y llanamente como esto. Hay una gloria que vendrá, y yo quisiera que la iglesia hoy tenga en cuenta esa gloria. Amén. Debemos verla entonces a la iglesia como la manifestación de la gloria de Dios. La gloria debe ser vista. Amén. La iglesia también debe ser vista como la victoria de Dios, la victoria general de Dios, no solo en lo terrenal, sino en lo espiritual. La iglesia es más que un lugar o un medio para alcanzar nuestra felicidad. La iglesia es el fruto de la aflicción de Cristo. Él pagó por esta iglesia. Amén. Un día veremos la manifestación completa de la gloria de Cristo,
porque aún no ha llegado su máxima expresión. La iglesia verá su gloria completa cuando Jesús se manifieste y todo ojo le verá. Pero mientras ese momento llega, ustedes y yo estamos comisionados por Dios para mostrar esa gloria. Comenzando por casa. Es muy fácil animarnos ahora, pero debemos comenzar por casa. Y ahí déjeme decirle, hermano, que tenemos la verdad. ¿Qué estoy diciendo ahora? Que ahí es donde vivimos la realidad de nuestro evangelio. Ahí es donde sabemos si realmente Cristo es para mí el bien más preciado, si la gloria de Dios está siendo manifestada en mi casa, sí o no. Yo no lo sé, pero usted sabe, hermanos. La iglesia está llamada a superar y trascender los tiempos. ¿Cuántos saben eso? Entendemos eso, ¿cierto? Gloria a Dios. Pero para que esto suceda, hermanos, la iglesia tiene que reconocer sus propias limitaciones y afrontar su pecado. Es la única forma que la iglesia pueda subsistir a través del tiempo. Y esto será posible si nosotros podemos dejar herencia a nuestros hijos. Una herencia gloriosa. ¿Le suena algo divertido eso? Dejar a nuestros hijos una herencia gloriosa. Yo sé que cuando hablo de dejar herencia a nuestros hijos, usted ya está pensando en el carro, en la casa y todas esas cosas. Pero la gloria de Dios está por encima de esta iglesia terrenal. Usted y yo necesitamos dejar una herencia gloriosa. Es la única manera que la iglesia podrá trascender los tiempos y subsistir. Y esto será posible si nuestros hijos nos ven vivir el evangelio de la gloria transformadora de Cristo. Si es que Cristo ha transformado su vida, si es que Cristo está transformando su vida y sus hijos lo pueden ver, entonces le aseguro que la iglesia tiene futuro. Amén. Pero no espere que sus hijos tomen la estafeta si no han visto a Cristo como la gloria misma de Dios. El cielo no les importará y poco les importará tampoco escuchar de que Cristo viene. En nada les animará a saber de la gloria del Señor, si no ven la gloria del Señor en la faz de Jesucristo y usted la herramienta que Dios usa para que a ellos sea revelada esta verdad. Amén. De todas maneras, tenemos que tener en cuenta que todos nosotros alguna vez hemos sido cegados o estuvimos cegados a esta gloria. Todos estábamos o estamos ciegos a la luz del glorioso evangelio de Cristo, quien es la imagen misma de Dios. El versículo 4 dice, el versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, que es Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Amada iglesia, este versículo, si usted lo medita por un momento, si lee ese versículo con detenimiento, nos muestra la condición de un alma perdida. ¿Lo puede ver? Alguien que está ciego, manejado y dominado en su entendimiento, alguien a quien no le ha resplandecido la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Y usted se preguntará, bueno, ¿y por qué puede pasar eso? Yo creo que muchos lo saben, pero hay algo que no debemos desconocer. Es verdad que nosotros necesitamos la revelación de la gloria de Cristo. ¿Cuántos saben eso? Pero también hay otra verdad, que tenemos un oponente. Y cuando usted pregunta por qué pasan estas cosas, bueno, porque el diablo odia a Dios y odia a todo aquellos que creen en Cristo. Y ese es un problema para algunos. ¿Saben por qué? Algunos no se quieren comprometer más con la obra porque dicen, si yo trabajo más, el diablo me va a dar más duro. Y le tienen más miedo al diablo que fe a Dios que los pueda guardar. ¿Por qué? Porque desconocen quién es Él. Aunque acabamos de leer quién es Él. Él es el Dios de este siglo, el Dios de este mundo.
¿cómo comenzó él a ser el Dios de este mundo? ¿Y cuándo comenzó el mundo? Bueno, el mundo comenzó cuando Caín fue apartado de la presencia de Dios. O sea, el mundo es todo lo que es o está fuera de la voluntad del glorioso Dios. ¿Entendemos eso? Ok. ¿Y qué puede hacer el diablo? Pues yo no sabría decirlo con exactitud. Pero si usted mira las noticias, se dará cuenta que es capaz él de hacer. Amén. ¿Cuándo puede hacer algo? Siempre. Él no toma vacaciones. ¿O sí? Él no toma vacaciones, como algunos hermanos. Pero ¿sabe una cosa? Usted puede estar en cualquier lugar. Tomar vacaciones no es pecado, eso es mentira. Pero usted no puede tomar vacaciones del Señor. Yo le recomiendo a todo aquel que viaja, lo primero que haga cuando llegue a una ciudad es buscar una iglesia donde congregarse. Amén. Entonces, siempre podrá este diablo enemigo atacarnos, y siempre que usted le abra las puertas, ¿dónde? En todo lugar donde Dios no sea glorificado. Ese es el sitio favorito para él. Y ahí usted puede pensar por usted mismo, ¿dónde no es glorificado el Señor? ¿En qué sitios que usted ha estado Dios no es glorificado? A propósito, ¿está siendo su hogar un lugar donde se glorifica a Dios? ¿Sí? Pues qué bueno. ¿Y a quién puede cegar este Dios de este mundo? A los que están vacíos y a los que están llenos. ¿Cómo así? Vacíos de la gracia y el amor de Dios. No porque Dios no les quiera dar su amor. Si Dios no le diera ese amor, Dios no sería Dios, porque Dios es un Dios de amor. Sabemos esto, ¿cierto? Ok. La escritura nos enseña que Dios es un Dios de amor, y la escritura no es mentira. Entonces, algunos no tienen el amor de Dios, es porque ellos mismos han preferido, estar llenos de odio, de no perdón, de falsedad y de hipocresía. O sea que los que viven de esa manera viven una comedia. Eso es lo que significa la palabra hipócrita. Y llevan entonces una careta. A eso y a otras muchas cosas, muchas más cosas, es lo que Pablo se refiere cuando dice en el versículo 2 que él renuncia a lo oculto y lo vergonzoso. ¿Ok? Mi amado hermano, querer o no querer la gloria de Dios, buscar o no buscar la gloria de Dios, estar interesados o no estar interesados en la gloria de Dios, es una cuestión de preferencias. Y lo que prefieras o elijas hoy dará un fruto. Yo no sé cuándo, pero la factura no se tardará en llegar, no se hará esperar. Tarde o temprano la factura llegará. Amén. Eso es lo que significa este versículo: estar perdido sin tener la gloria de Dios, estar atado, estar manipulado, enceguecido por ese enemigo, el Dios de este mundo. Entonces es una cuestión de elección. ¿Qué eligen ustedes? De alguna manera este versículo también nos dice y nos aclara qué es estar perdido. Entonces estar perdido significa ser incapaz de ver la gloria de Cristo en el Evangelio. La gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo mostrada en el Evangelio. Estar perdido significa estar cegado a la gloria. Estar perdido es ceguera espiritual a la luz que realmente resplandece del Evangelio de Cristo, que fue crucificado y resucitado. Amén. Eso es estar ciego. Eso es estar manejado y manipulado por el Dios de este siglo. ¿A cuántas personas conoce usted así? ¿A cuántas personas uno les predica este evangelio maravilloso, glorioso, de la gloria de Cristo y su obra de bondad, de amor y de entrega? ¿A cuántos usted les ha hablado de la mansedumbre de Cristo, de la humildad de Cristo y de la soberanía de Cristo? Y muchos escuchan y oyen los hechos y hasta pueden creer los hechos de la historia, pero no ven gloria, ni belleza, ni ven un gran tesoro. Eso puede estar pasando en cualquier parte, incluso en su propia casa. Amén. ¿Creen que eso es verdad? Amados hermanos,
Solo Dios puede quitar la ceguera y hacernos ver a Cristo como lo que es. Solo Dios puede conceder vida espiritual y librar del poder cegador del diablo. Vemos esto en el versículo 6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo puedo decir, bendita gloria. Bendita gloria que obra en nosotros y que sin la voluntad de Dios nos sería imposible recibir o alcanzar. Es un regalo maravilloso el que usted y yo podamos tener alcance a esta gloria. Lo puede ver. Mi amado hermano, esto es obra de Dios. Usted no se salvó a sí mismo. Él lo salvó por gracia soberana. El versículo 6 dice de esa manera grandiosa que Él iluminó nuestras almas cautivas por el pecado. De la misma manera que Él dijo, sea la luz en Génesis cuando creó el mundo, así mismo lo hizo en nuestro corazón. Fue así de soberano, de poderoso. Así estuvo Él de creativo y de amable para hacer de nuestra vida, en vez de algo de deshonra, algo para su honra, para su gloria. Amén. Dios dijo, sea la luz. Dios dijo que alumbre este corazón, no debido a cualquier cosa que nosotros hayamos hecho, no porque seamos merecedores de esa gloria, sino que Él dijo, sea la luz, y las escamas fueron cayendo de nuestros ojos. Amén. El velo que teníamos en nuestra vida fue levantado y la luz de la gloria de Cristo entró a nuestra vida, y por eso hoy usted está aquí, porque hay algo que ha venido cambiando su corazón. Es la gloria del evangelio, pero aún hay necesidad de abrir los ojos y que podamos cantar, Señor, abre mis ojos, y después de eso cantar, gracias Señor por haber abierto mis ojos a tu gloria maravillosa, salvadora, profunda, sublime, la cual no merecía. Amén. Entonces nosotros creímos y ya no podíamos volver a alejarnos ni ir atrás. Y entonces en ese momento, cuando Dios entra en nuestra vida, somos depositarios de esta gloria, y Dios utiliza a esos depositarios. ¿Cuántos saben que Dios los va a usar a ustedes? Dios utiliza a los mensajeros de la palabra para abrir los ojos de los ciegos y librarlos del diablo. Dios le usará a usted. Amén. Aquí hay algo bien un poco insólito, y me gustaría que me acompañes en una pequeña lectura en Hechos capítulo 26 versículos 17 en la parte B y 18, donde Jesús le está dando a Pablo su encargo en el camino a Damasco. Y quiero que veamos un poco más esta gloria llevada a cabo en una persona, porque estamos hablando de una gloria que es maravillosa, pero veamos ejemplos. Amén. Y miren, el Señor le dice, Jesús le dice a Pablo cuando tiene ese momento en Damasco, le dijo, te envío a los gentiles para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esto es exactamente el remedio que se demanda en 2 Corintios 4:4. Fíjese en el objetivo: convertirlos de las tinieblas a la luz. Y en 2 Corintios 4:4 habla de estar ciego a la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Amén. Y convertirlos del poder de Satanás a Dios. Y 2 Corintios 4:4 habla del Dios de este mundo cegando las mentes de los incrédulos para que no puedan ver la gloria de Cristo. Amén. Cuando Pablo escribe esto,
sabía realmente lo que estaba hablando. Él había sido alguien terriblemente religioso, malvado y atado, manipulado por el enemigo en una religión terrible. Pero cuando vino la luz de la gloria de Cristo, su vida cambió. Y ese deseo debe estar en nuestra vida. Si estamos caminando de una manera que desagrada a Dios, usted lo sabe, es momento que pida que la gloria del evangelio sea tan fuerte, tan real, tan verdad en su vida, que nunca jamás vuelva a caminar por los caminos de ceguera, de oscuridad y de tinieblas que antes usted caminó. Amén. Así que lo opuesto a la ceguera satánica y a las tinieblas espirituales viene exactamente de los mensajeros de Cristo. ¿Quién es mensajero de Cristo aquí? Usted es portador, si usted es un nacido de nuevo, si la vida para usted ahora es diferente, si realmente ha habido manifestación de la gloria de Dios en su vida, entonces usted está llamado a ser ese que puede llevar la gloria de Dios para conocimiento de muchos que están en tinieblas. Esta es la gloria de Cristo. Este evangelio maravilloso que cambia vidas, que restaura familias, hogares destruidos. Este maravilloso evangelio tiene el poder para traer a su hermano, a su sobrino, a su primo, a su hijo que está en drogas, a la niña que se ha perdido, a traer a cualquiera, porque es la gloria de Dios. Y yo no creo que usted pueda admitir en su mente que haya algo más potente en la tierra que la gloria de Dios. Nunca se sienta impotente, hermano. Nunca se sienta impotente ante cualquier problema que usted pueda tener. No importa si su esposo es el peor esposo del mundo. No se sienta impotente. No se sienta solo. Porque recuerde esto. Tome esta palabra y piense en lo que recibió Pablo y tómelo para usted. Pero primeramente, asegúrese de conocer de la gloria de Cristo. Tome esta palabra. Ve, porque te estoy enviando para que seas el mensajero de aquello que solamente yo pueda hacer. Ve, hazlo. Te mando ante los gentiles. Después de ser lo que Pablo era. Amén. Porque solamente Dios puede hacer estas cosas. Somos herramientas, es verdad, pero solamente Dios puede hablarle al corazón muerto en tinieblas y resucitarle. ¿Cierto que sí? Dios puede decir, sea la luz en esta vida, y entonces esa vida recibirá el manantial, recibirá un río de agua viva que levanta para vida eterna. Solo Dios puede resucitar al que se encuentra muerto. Solo Dios puede dar luz espiritual. Solo Dios hace que Cristo parezca hermoso, deseable. Hermoso, deseable. Solo Dios hace posible que Cristo sea glorioso para usted. Y esa es su necesidad. Que Cristo sea glorioso para su vida. Si Cristo no es glorioso para su vida, usted necesita revelación de la gloria del evangelio de Jesucristo. La gloria que resplandece en el rostro de Jesucristo. Si Cristo no es glorioso para usted, usted todavía necesita nacer de nuevo. Él nos envía a hacer solo lo que Él puede hacer. Y la palabra del Señor en el versículo 7 de este mismo capítulo 4 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, el evangelio, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Este es un llamado muy alto y a la misma vez muy humilde, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque en la boca de estos mensajeros de Dios, Dios mismo hace que la enseñanza sea paciente. Esa enseñanza acerca de Cristo. En la boca de los mensajeros de Dios es incomprensible algo. Y es el poder de Dios. Yo he visto hombres
y yo mismo lo he experimentado, que a veces tenemos más paciencia con las ovejitas, que a veces tenemos más paciencia con los que están descarriados, que a mí me sorprende. Y yo digo, Señor, yo no era así, gracias porque tú has venido haciendo un cambio muy grande. Porque algunos de ustedes me han hecho caer el pelo. Yo tenía harto pelo hace como un año, ¿te acuerdas? Me lo han hecho perder. No, yo les digo algo, hermanos amados. Dios, si usted conoce de su gloria, Dios lo va a sorprender. Dios lo va a sorprender. Él es todopoderoso. Amén. Dios hace que nosotros seamos el medio para concederle arrepentimiento a las personas a través del evangelio hablado por esta boca que muchas veces se equivoca. Y eso es lo que me parece un poco insólito, que Dios use hombres y mujeres como usted y como yo, tan imperfectos, para manifestar lo perfecto, su gloria. Oh, aleluya. Esto es algo maravilloso. Así entonces puede ocurrir liberación de las ataduras de Satanás cuando usted y yo nos disponemos a hablar y manifestar esta gloria que sucedió en la cruz del Calvario, pero que todavía no llega a su fin máximo. Un día le veremos como eres. Amén. Permítame decirles que las personas no arrepentidas pueden tener conocimiento acerca de Dios y de Cristo, pero no conocimiento espiritual, no lo que Pablo llama conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y entonces, por el poder glorioso de Dios a través del arrepentimiento y el conocimiento espiritual de la gloria de Cristo, el poder del diablo es quebrantado para que escapen del lazo del diablo en el cual están cautivos. Amén. Eso puede suceder. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen que Dios lo puede usar para libertar cautivos? No, usted lo va a libertar, pero usted puede ser una herramienta. Y usted solamente será una herramienta cuando tenga revelación de la gloria de Cristo, cuando pueda tener revelación del Dios en la faz de Jesucristo, cuando el evangelio para usted sea lo fundamental, lo básico y lo más importante, el bien más preciado, cuando el evangelio sea verdad para usted. ¿Y cuándo es el evangelio verdad para alguien? Cuando esa persona no piensa en lo que hay atrás en el mundo, cuando esa persona es hecha nueva criatura, porque las cosas viejas pasaron y aquí todas hoy son hechas nuevas. Amén. Si usted es cristiano, amado hermano, de verdad, oro para que usted abrace estas cosas, para que sea valiente como mensajero de Jesús, que resucitó de entre los muertos. Él le usará con su enseñanza paciente. Amén. El Espíritu Santo le hablará de Cristo. Él hablará también a los incrédulos para darle vista a los ciegos y para libertarles del lazo del diablo. No esté avergonzado, no se quede callado y no sea impaciente. Siga contando y enseñando acerca de este glorioso Cristo, de este glorioso evangelio. Y si se encuentra usted en esta terrible condición de estar perdido, de entender que hoy que no conoce de la gloria de Cristo, pues déjeme decirle que oro para que el Señor use este mensaje para abrir sus ojos y convertirle de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios. La gloria de Cristo ha sido manifestada a los hombres. Usted y yo la podemos ver en Cristo Jesús. Usted en este mismo momento puede tener un cambio en su vida si así lo dispone. ¿Cómo? ¿Y cuál cambio? Que ya el evangelio no sea solamente una historia, un acontecimiento, un evento,
sino algo sublime, algo maravilloso, algo que le mueve a usted a caminar por aquellos que se pierden sin fe, sin luz, sin esperanza. Algo que dentro suyo lo mueve a orar por el hermano que está enfermo. Algo que dentro suyo lo mueve a bendecir a aquel que está en aflicción, a ser bendición para aquel que está en necesidad. Eso representa, eso significa que usted tiene conocimiento o un pequeño conocimiento de la gloria de Dios. Pero usted y yo estamos llamados a ir por más, comenzando por nuestra propia casa. ¿Cuántos quieren comenzar en su casa? ¿Cuántos hoy pueden decir: Señor, entiendo que me he estado equivocando? Señor, entiendo que no es eso lo que yo entendía por evangelio. Yo sé que este mensaje no es suficiente para revelarle a usted toda la gloria de Dios. Sé que este mensaje se queda muy corto y que tal vez usted esperaba mucho más. Pero deje que esto que hemos hablado hoy caiga en su corazón. Hay una necesidad de crecer en el conocimiento de la gloria de Dios. ¿Siente usted esa necesidad? ¿Cuántos tienen necesidad de crecer en esto? ¿Cuántos quieren vencer sobre el pecado que les aflige? ¿Cuántos quieren salir de esta situación abrumadora? No les estoy vendiendo una idea, les estoy hablando de lo que la palabra de Dios dice. Y la palabra del Señor nos dice claramente que Él liberta a los que están esclavos y sin entendimiento, con incredulidad, aquellos que están ciegos, aquellos a los que todavía no les resplandece la luz del evangelio de la gloria de Cristo. Amados hermanos, Dios, escuche una vez más este versículo, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Para qué? ¿Qué significa para usted esto? Para iluminación del conocimiento. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso para usted? Hace falta que haya luz y alumbre toda tiniebla. Yo no sé si usted está dispuesto a decirle eso a Dios. Señor, alumbra en toda tiniebla de mi vida. No confíe en su corazón. Él es engañoso y perverso. No piense en este momento que usted está muy bien delante de Dios. Piense más bien, o cambie esa actitud por hambre de la gloria de Dios. Dile: Señor, dame tu luz, alumbra este entendimiento. Señor, sácame la actitud de cabezón que tengo. Algunos han escuchado mensajes y mensajes y mensajes durante años, pero todavía no toman una decisión por Cristo. Hace 8 días decía que si esto está pasando, usted vive solamente una religión. Hoy es un día para que usted pida que esto sea verdad, realidad en su vida. El evangelio de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Yo quisiera que oremos juntos por esto. Yo quisiera pedirles, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que usted y yo seamos unánimes en esto. Unánimes en un pedido, en una petición a Dios. Decirle: Señor, yo creo que necesito más. ¿Cuántos necesitan más de Dios? Yo les invito entonces a que juntos oremos al Señor y que Él nos dé entendimiento, que nuestro entendimiento sea alumbrado, que la gloria de Cristo sea para nosotros nuestra prioridad, nuestra hambre, nuestro anhelo.